unidad habla. Ya, mira, gráfica y historia. Habla de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, y por tanto lo que vamos a hacer es entregar algunas guías. No toquen las guías para esta semana, porque no se me ocurre tocar las guías para esta semana, sino que traiganlas preparadas para empezar a trabajar la semana siguiente. Léala entre el y mañana, pero el lunes en adelante. ¿Ya? Ya para que se puedan alcanzar y todo. ¿Ya? Son guías cortas, cuatro, ¿ya? Y además son guías de grupo. Podrían ser media página para que la lean entre ellos. ¿Ya? Y esas indicaciones las vamos a dar al final de la clase. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? Hola. Hola. No sé si está nada, no dije nada interesante. Benja, Loca, creo que el grupo que presenta estaba Miti, ¿no? Sí, comencemos con ellos, con Camila y con Gianfranco. ¡Un aplauso! ¿Se sienten preparados? También estaba ahí contigo en las tinieblas, muy bien. Vamos, bravo. Como dijeron una vez, que se abran las grandes alamedas para que ustedes puedan disertar. Yo me sé. Pero ustedes vieron un Word y una foto. ¿Quieren que abra el Word? No, es que el Word tenía el link. Sí, y en el link se ve mejor. El link sale mejor. ¿Cuál de los dos? Muy bien. Si no tiene dudas y no tiene preguntas en la vida, seguimos. Sí. Y si tiene dudas existenciales, pregúntese siempre. Ya, profesor, ¿quiénes son los artistas que se llaman Rafael? Entonces creo que era el otro. ¿El otro? Yo pensé que el neto venía con sus polerones de características. No, ya. Tiene que tener un polerón para presentación, así como que ahí que. Póngame. ¿Y ahí le pueden hacer eso? No creo. No, pero eso la tengo como una semana. Yo creo que sí, como Bueno, y una vez, antes que empiece la presentación, yo tenía acá en la U, tenía un compañero que era de Isla de Campo. Aquí, Adán. Oye, sí, siempre participo bailar, los bailes típicos y todo de cara. Y el aquí llegamos bien, lo llegamos bien, y el aquí me dijo, yo no me falta de la. Oye, sí, que vaya a comprar las plantas de Illa. no. Desde que mi hermano se duerme, me dejaron de ella. Sí, tiene. Se ve igual. Se ve igual que eso. Hola, ¿Quién la aquí ganando? Que dio quien fue. Y el aquí, claro, que yo el nombre, pero más santiaguino. Y así después le va, no tenía muy enraizada cultura Pascual Sarrabán. No, Sí. Ahora está en deporte. El nombre es famoso de aquí, es famoso. No tengo Instagram. De verdad. Sí. No, Porque era pana con. O sea, siempre era pana. ¿A los cuántos quieren que les avisen?
¿De qué? El tiempo tiene 15 minutos para presentar, como 2 horas. Ah, no Se sé. Ivana después va a echar lo que quiera. Ya. Entonces, Gracias. Hola, hola. ya. Estoy compartiendo. No sé. Yo te agradecería si luego lo pueden ampliar un poquito. Ya. Como ir ampliando en la intro. Sí, porque estoy viejito ya, por si. Ya. No, se lo tengo con los dos. Y ahí para que vean la compañera que va a empezar. ¿Con qué presenta que no está acá? La Javier Javiera Cortés. Cortés. Javier. Comienza, Cortés. Ya. Buenos días, queridos compañeros y compañeras, profesora y ayudante. Hoy día venimos a presentarles junto a mis compañeros Gianfranco Moreto, Camila Ramírez y de la Universidad Javier Cortés nuestro paper de perspectiva de género de educación física. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a presentar nuestro pote científico con el nombre de estereotipo de género de la educación física. Voy a hacerle zoom para empezar con la introducción. Ya, bueno, ¿de qué se trata este trabajo? Este trabajo toma los conceptos de estereotipo y de género para ahondar en cómo funcionan estos mismos dentro de la clase de educación física. Ya que se ve una cierta problemática en cómo funcionan los roles de género con los estudiantes de la educación física y cómo funcionan en la sala de clases. ¿Y cuál sería el objetivo? El objetivo es ver cuál es la percepción de los estudiantes dentro de los estereotipos de la educación física y cómo funcionan los distintos géneros dentro de la misma clase. Ahora vamos a pasar a explicar. Y ahora, para el estudio de este paper científico, el método que se usó fue de una muestra de 54 alumnos en total, ¿ya? En donde 27 son niños y 27 son niñas, ¿ya? Y esta investigación está enfocada en un curso de sexto básico, ¿ya? Y de un colegio socioeconómico medio bajo. Y hay que destacar eso. También el material por el cual se eligió esta investigación fue una adaptación del cuestionario de percepción de discriminación e igualdad en educación física, ¿ya? Y también fue creado por Serrano 2004 y también de otro cuestionario que fue de Fernández 2007, Fernández et al. 2007, que tiene que ver más que nada la actividad física relacionada con lo deportivo, ¿ya? Este cuestionario es de formato papel y tiene 3 respuestas, que es sí, no y a veces, ¿ya? En cuanto al procedimiento de análisis y de estadística, fue descriptivo e interpretativo. Y también este cuestionario trata de abordar 6 temas importantes, que es el trato del alumnado, ya es el trato del profesor hacia el alumnado, la evaluación hacia el profesor, estereotipo entre deportes mixtos, influencia y también estereotipo en expresión corporal. ¿Ya? Y algo que se me había olvidado dentro del cuestionario de adaptación, que es sobre percepción y discriminación, está enfocado más que nada entre la percepción del alumno hacia el profesor, entre su trato y qué tal trata el tema de lo que es niño o niña, dentro de los estereotipos del género. ¿Ya? Y la utilización fue del CPS, que es más que nada un programa estadístico cuantitativo. Dale. Si bien en los resultados vieron bastante gráficos que hablaban tanto de estereotipos y subestereotipos muy relacionados, que iban tanto desde la distinta forma en que el profesor trataba a niños y a las niñas, evaluación, si es que se evaluaban de forma diferente, incluso la diferencia que había en grupos mixtos. Nosotros decidimos destacar 3 en los cuales se presentaban muchas diferencias de tanto de resultados como de percepción que se tenían. Una de ellas es la diferencia de comportamiento en práctica de deportes colectivos, hablando de como el protagonismo que tomaba cada grupo. Por ejemplo, yo creo que mucho acá en el colegio hemos visto que cuando se trataban de deportes colectivos en equipo de niños y niñas, hablando de fútbol, básquetbol, por ejemplo,
La mayoría de los chicos tomaron protagonismo, que tenían un aspecto mucho más competitivo, tenían mucho más movimiento en comparación a las niñas muchas veces. La segunda que también destacamos es la diferencia de comportamiento en la expresión corporal. En este caso, las chicas tenían un mayor protagonismo y destacaban que a los chicos del curso les faltaba eso, les faltaba organización como grupo y también un poco de también harto ritmo en relación a la actividad que se podrían estar haciendo. Esto más que nada, decía el estudio que era porque a muchas chicas del curso ya desde pequeñas la tenían en un contexto así, en el cual la expresión corporal dominaba y en relación a los chicos tenían más deportes como el fútbol, el básquetbol, bueno, otros. Y la última que también destacamos es la diferencia entre hombres y mujeres en los deportes que se emitían en anuncios, en medios de comunicación, por ejemplo, internet, la misma televisión, revistas, diarios, carteles. Básicamente también remitiendo a lo mismo que tenía cada uno. Yo podemos estar de acuerdo que muchas veces, muchos anuncios de deporte se ven mucho más hombres que mujeres. Y si es que hay algún anuncio de una mujer, estos anuncios son muy escuetos en comparación al papel y al escenario que se les da. Sí, la vamos. Ya. En el caso, me escucho, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. En el caso de la discusión, como lo dice la investigación y también lo mencionan varios autores ahí, estas posibles desigualdades de género son asociadas principalmente a los gustos de los profesores a la hora de realizar sus planificaciones. Se tiende por parte de esto a incluir actividades en las cuales se hace distinción. Se hace o se crean espacios para niños y espacios para niñas. Pueden ser espacios físicos, por ejemplo, no sé, la mitad de la cancha para los niños, la mitad de la cancha para las niñas, como también puede ser la creación de equipos de actividades, por ejemplo, ya los chicos en los últimos minutos van a ir a jugar a la pelota y las niñas si quieren se pueden quedar aquí o saltando la cuerda, por ejemplo, dando así ejemplos vanos. En estos espacios que se crean, claramente son las niñas las que quedan en segundo plano. Según el estudio de la percepción de los niños, estas diferencias no se ven tanto en el trato verbal o en el psicológico, pero sí a la hora de realizar las evaluaciones. Es distinto, por ejemplo, las evaluaciones de las niñas en la fuerza y la evaluación de los niños en los casos de actividades de expresión o de ritmo. Estas desigualdades se mantienen socialmente, o sea, y crean una visión como deportiva, y esto sale textual, no es algo que nosotros hayamos dicho, pero se tiende a creer que los niños son más fuertes y las niñas son más débiles. También es necesario entender que estas percepciones pueden ir cambiando según la edad de los niños y según el contexto familiar o social donde ellos se criaron o van creciendo. Dale, Jaime. Bueno, respecto a la discusión, también dentro de la misma, el paper habla de que si bien no existe soluciones concretas respecto a cómo se podría arreglar la situación, se habla de posibles causas. Y una de las causas es cierta metodología que ocupan los profesores a la hora de dar clases, sobre todo cuando los alumnos son infantes, porque son los primeros años de desarrollo del ser humano donde uno se identifica como tal. Entonces, las clases de educación física, como son las más expresivas, más corporales, tienden no sé si desviar, pero tienden a tener un cierto desarrollo dentro del mismo alumno. Entonces, dependiendo mucho de la metodología que va a utilizar el profesor, el alumno se puede identificar de cierta manera. Y quizás si la metodología que ocupa el profesor es la incorrecta, se está llevando al estudiante en dirección incorrecta al mismo tiempo. Y entonces eso es lo que nos propone el paper y como discusión también nosotros discutimos como compañeros, que la metodología es algo súper importante en nuestro desempeño en el aula, es algo súper importante para los estudiantes, ya que igual lo puede estar marcado y si hacemos algo incorrecto o que le parece incorrecto al estudiante desde muy infante, lo puede estar marcado. Y pues esto se puede dar a notar en el desempeño de las clases de educación física, cómo se desempeñan tanto como niños como niñas.
¿Algo más que Bueno, sí, igual es importante destacar que nosotros como futuros docentes tenemos que cambiar esta perspectiva y estos estereotipos que tenemos sobre las distintas metodologías que podemos aplicar en la clase de educación física. Hay que como terminar ya con esta desigualdad de que el hombre a un lado y la mujer a otro, o que las mujeres no juegan fútbol y los hombres sí, sino que también esta perspectiva y en donde todos los alumnos sean integrados en la clase de educación física, integrados e incluidos. Sí, y como para finalizar, también decir que parte también de la discusión trata de hablar también sobre otros factores externos, ya que si bien nosotros estamos hablando ahora de la educación física, también el desarrollo de los niños también parte primero de otros factores, de su factor sociocultural, su ambiente familiar, y de ahí viene mucho de lo que ellos son. Entonces también por parte de nosotros, quizás no sé si educar sería la palabra, pero sí también sí de poder transmitir ciertos valores que le pueden ayudar a nuestros futuros estudiantes. Muchas gracias. Vamos a partir con preguntas. Hay dos, acá hay otra el formulario. Respuestas breves y concisas, igual quizás de consenso o no sé, para explicar cómo. Es que me arrepentí de algo que puse. Voy a leer la primera, esta es la segunda. Ya, vamos a saber quiénes son. No, público número 1 dice: ustedes como profesores de formación seguirían replicando en sus prácticas conductas machistas y separatistas. ¿De qué forma? ¿Cómo? Ustedes, como profesores de formación, ¿seguirían replicando en sus prácticas conductas machistas y separatistas? Sí, no, ¿por qué? Y si las cambiarían o no, ¿de qué forma? Yo quiero responder. Ya no estamos Ya. Era si nosotros seguiríamos cumpliendo como es con estas actividades medias machistas, ¿cierto? Esa era que nos escucha muy bien. Machistas y separatistas. O sea, obviamente no debiésemos seguir con ese tipo de actividades, pero no por el hecho de solamente pensar que la mujer es igual al hombre, porque al final, al menos esta investigación va referida solamente a eso, a la perspectiva de género, pero también hay que entender que los niños todos tienen capacidades distintas para las actividades, para todas las actividades que vamos a cumplir. Por ejemplo, y me ha tocado escuelas en donde hay niñas que a lo mejor tienen más capacidades técnicas, por ejemplo, que los niños para jugar fútbol, y tienen la misma edad. Entonces, va a depender, yo creo, de las actividades según las capacidades de los niños y la dificultad que le pidamos nosotros, también tienen que ir inmersa en eso, en lo que nosotros sepamos que los niños pueden hacer. Bien, está bien, yo creo, si se refiere a separar de acuerdo a las capacidades, me parece bien que se separe quizás en eso con alguna actividad en vez del género. No, es por ser hater ni nada, pero creo que responde el reto con el niño Javier. Yo creo que como futuros docentes es súper importante y delicado también cuando hablamos de género, porque quizás podamos tener un alumno que físicamente su sexo y su parte íntima sean de hombre, pero él quizás sí se siente una mujer, entonces no podemos como discriminar y decir ya, tú eres hombre porque socialmente yo lo veo como hombre, y decir ya, tú vas a jugar fútbol y nosotros no sé, pues vamos a hacer danza. Yo creo que más que nada esta educación física tiene que ser integral e inclusiva. No tenemos que
discriminar a los chicos y hacer actividades que hay que separarlas, sino que en donde todos puedan ser parte, ya sea hombre o mujer. Bueno, por mi parte, a mí no me gusta separar grupos. Yo, por mi parte, y me gustaría incluir siempre a todos los grupos. Esta es una conversación, no tenemos tan conversación tan profunda como grupos, pero sí también hablamos de que las capacidades son las que mandan, las capacidades de los niños son las que mandan a la hora de crear una planificación, de ver cómo desarrollamos la clase, porque podemos hacer X tipo de ejercicio y no lo van a realizar. Pero según nosotros no nos importa de qué género sea, sino su capacidad. Y a lo que dijiste separatista, ¿cierto? Como de separar el grupo. A mí no me gusta separar el grupo. Lamentablemente tengo muy poca experiencia como profesor, entonces no puedo decir si funciona o no. De hecho tengo mínima experiencia como profesor, no sé muy bien cómo sería lo ideal a la hora de hacer clases, pero para mí no sería separando el grupo, porque no me gusta cuando se nota cuando existen grupos de clases, se nota cuando alguien no quiere estar con cierta persona, se ven su rendimiento, se puede apreciar. Y para mí sería todo un conjunto. Y aparte, igual si hablamos de conjuntos, si queremos incluir a la gente, y si hablamos de capacidades, también género, podríamos hacer un grupo en donde hayan niños que quizás tengan mayor capacidad, no sé, en el fútbol, con niños que quizás no tengan otros niños. Entonces sí vamos a generar un grupo bastante heterogéneo, en donde cada uno pueda aportar dentro de sus capacidades que tiene. Hay otra pregunta. Ahora sí, no, me tomo un poco de lo que dice el Javier, de que obviamente no hay que replicar eso, primero el término como separar los grupos. Estamos como construyendo, digamos, como el curso, estamos, valga la redundancia, separando, entonces al final sé que tratamos de, después de en un futuro hacer un trabajo conjunto, cualquier actividad de la unidad que sea, ese grupo nos va como poder coexistir en paz. Es la experiencia que yo he tenido, que tuve en mi colegio haciendo una media. Siempre en toda la clase de educación física, de primero a cuarto medio, siempre nos estaban en el grupo y siempre que tratábamos de hacer algo conjunto, algún juego, actividades de danza y así, siempre habían peleas, siempre habían conflictos. Entonces, si encima tratamos de, si hacemos eso, hablando ya en términos de perspectiva de género, cómo se identifica cada uno, así, ahí el problema es va a ser mucho más grave. Y obviamente tratar de siempre hacer actividades que sean integradas en incluyan a todo el curso, como las actividades que hacen profesores de fútbol, por ejemplo, que sean hombres o mujeres, tengamos más o menos habilidades con el balón o con el fútbol en general, siempre tratar de hacer actividades para todo el curso. Gracias, chiquillos. Hay una pregunta que igual no creo que la iba respondiendo, pero que se podría como filtrar. ¿Cómo lo harían ustedes para cambiar esta visión e integrar a los alumnos en clases pensando de una vez en general en el ámbito escolar? Y no solo cosas pequeñas. Por cierto, me ocurre llegar tarde. También mi compañero haría como Celsa y ahora. Sí, porque voy a ver y después cuando a mí me preguntan a dónde va y de dónde ir, a mí Bueno, ¿cómo lo harían ustedes para cambiar esta visión e integrar a los alumnos en clase pensando en una vista general del ámbito escolar y no solo cosas pequeñas? A mí la verdad no lo estoy viendo, pero podría pensar nosotros. Yo creo que cómo cambiar la visión, pero no, es como lo mismo que estaban preguntando, pero como no de niños, Claro. como todo. La escuela, la vida escolar general. Yo quiero. Yo creo que, y también lo habíamos dicho como conclusión, yo creo que para generar los cambios lo que se necesita es información. Hoy en día a lo mejor todavía se ven estas conductas machistas porque para las antiguas generaciones aún es difícil entender la diversidad de género que existen hoy en día, pero también tampoco tienen la información suficiente para comprenderla. A lo mejor
Yo creo que es súper importante el tema de la educación sexual en los niños. Está muy, algunas personas lo tienen muy mal relacionado el tema de la educación sexual. La educación sexual es entender que existen muchas cosas hoy en día y comprenderlas y enseñárselas, no que las aprendan en otro lado a lo mejor y las aprendan mal, que las aprendan con otro concepto. Yo creo que la información es lo principal, hacerle entender a los niños que todos somos iguales, que todos podemos trabajar de la misma forma, que tenemos las mismas capacidades, que mi compañera no es más débil que yo, etc. Solamente información y hacerles entender. Una chiquita, a partir de lo que me quiero y entender del paper 2, puedes definir perspectiva de género y estereotipo de género. Con sus palabras, hacemos. Estereotipo de género. Por lo que yo he averiguado, en lo personal, porque a mí me tocó buscarlo, en lo personal me costó un poco, o sea, leí, pero todavía no entiendo muy bien el concepto. Así que lo que voy a decir quizás salga de la ignorancia. Perspectiva de género es una diferencia respecto al sexo, respecto también a lo que una persona se siente dependiendo de diferentes ámbitos sociales, diferentes ámbitos culturales, diferentes ámbitos políticos. Y algo que se va generando desde, o bueno, el género se supone, por lo que también leí, es una construcción social. Entonces lo que trata de hacer la perspectiva de género es quizás salirse un poco de la construcción social y ser algo independiente. El estereotipo de género también, por lo que yo entiendo, también habla un poco como la sociedad ve a un hombre y a una mujer, según el papel que tiene que cumplir. Entonces, como hombre tiene que hacer esto, estudiar, pero como mujer tiene un papel un poco más secundario, entonces tiene que hacer estudiar. Entonces, va un poco como la persona, de hecho, incluso la misma sociedad te va construyendo así. De hecho, antiguamente era mucho más marcado esto, que afortunadamente años posteriores ahora se ha ido como rompiendo un poco ese esquema, así que todavía falta, ya vamos avanzando un poco. Vamos a hacer los comentarios de cada uno. Mira, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo su evaluación? Yo creo que por favor. Santiago se la lanzaba. Este es eso, ¿no? Faltó Camilo, este es su beca, ¿no? Sí, es el de nosotros. Ah, sí, ahí está. Ya, están 1, 2, 3, los 4 conectados. Camila, Joaquín. Sí, y el beca, Un poco mal a mí. chicos, el grupo entero está online, ¿ya? Esto no se puede bien. Espérense, como están ustedes online, ustedes tienen el PDF para presentarlo desde ahí para que yo no lo vaya moviendo y ustedes mismos lo vayan. Sí, yo lo tengo. Yo lo puedo compartir. Vale, comparto. Ya, se ve, ¿cierto?
¿Ahí o no? ¿Se ve bien? Ya, ¿Está grande un poco? Sí, se sube bien. Ya. Envíate. ¿También salió ganando? Salió ganando en chiquillos, ¿quieren que le avisen a los 10, a los 13? Porfa, como a los 13. No voy a cruzar por la cámara. O grita. 13. Ya. Ya, profe, nos avisa y comenzamos. Comience. ¿Vale? Se escucha bien, ¿verdad? Ya, perfecto. Buenos días, compañeros, buenos días, profesores. Hoy, junto a mi grupo, conformado por Camilo Rojas, Benjamín Aroca, Joaquín Cepeda y quien les habla, Ignacio Arévalo, les vamos a presentar nuestro análisis del paper llamado Prácticas pedagógicas que favorecen u obstaculizan la inclusión educativa en el aula de educación física desde la perspectiva del alumnado y profesorado. A modo de contexto, hay que hablar del enfoque de inclusión que empieza a tomar fuerza en la década de los 60 en Estados Unidos. Luego, la UNESCO, en el 2008, en la conferencia de Ginebra, amplía el concepto de educación inclusiva y la destaca como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, eliminando paulatinamente las barreras que generaban exclusión. Algo más cercano a nuestro contexto fue en el año 2015, cuando la presidenta de la República de Chile promulgó la ley 20.845 de inclusión escolar, que dice principalmente que todos los centros educativos a nivel país tienen que admitir a todos los estudiantes sin importar su condición. De esta forma se fortalece uno de los principios fundamentales de la Ley General de Educación, que es asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención a aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. Si bien la promulgación de esta ley fue un gran paso para la inclusión, también constituye un gran desafío para los profesores de Chile, que deben dar respuestas educativas a las aulas cada vez más heterogéneas y también diversas. En efecto, diversos autores plantean que el éxito de la educación inclusiva está directamente relacionado con las acciones que tomen los docentes dentro del aula y también el reconocimiento de la diversidad como una riqueza que va a tributar al aprendizaje. Es decir, que entre más diferencias existan en la aula, mayor va a ser los aprendizajes significativos. Es por lo mismo que la inclusión representa un importante desafío para los profesores de educación física, entendiéndose que ya no se van a limitar exclusivamente al desarrollo de actitudes físicas, sino que también van a tener que transformar el aula en espacios de aprendizaje social en función de los intereses y características de todos los estudiantes. En este sentido, se puede mencionar que el aula de educación física se destaca como un espacio privilegiado para brindar distintos tipos de oportunidades, de apoyo, de colaboración y de desarrollo de conductas que son prosociales en los estudiantes. De igual forma, algunos autores manifiestan que sí es cierto que la actividad física y los deportes en general pueden ser factores que faciliten la cooperación y la comunicación entre grupos diversos. También puede generar espacios de enfrentamiento, algún tipo de conflicto, como a veces se ve en distintos deportes. Basándose en lo anteriormente dicho, el objetivo del presente artículo fue identificar las prácticas que favorecen o obstaculizan la inclusión educativa en las aulas de educación física desde la percepción de estudiantes de séptimo y octavo básico. Esto fue en 7 establecimientos escolares
principalmente de las comunas de Los Ángeles y Temuco en Chile. De igual forma también tiene la función de velar las creencias de los profesores de educación física frente al tema de la inclusión educativa. Ahora mi compañero Joaquín Cepeda le hablará sobre los métodos y las muestras. Bueno, al respecto de los métodos y la muestra, previo al estudio se hizo un proceso de selección de cuestionario, el cual se iba a utilizar en la investigación. Para ver su fiabilidad, el estudio se realizó con 30 alumnos seleccionados, los cuales concluyó que todos los puntos que se mencionaban en el cuestionario eran de alto nivel de confiabilidad y que eran importantes a tratar en esta investigación. La muestra fue realizada de tipo no probabilística. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de técnica la cual es de muestreo basado en un juicio subjetivo. Para acceder a la muestra se tuvo que escoger 7 establecimientos educacionales, de los cuales están en la comuna de Los Ángeles y Temuco, esto aquí en nuestro país. Los criterios de inclusión seleccionados fueron centros escolares mixtos, en donde los docentes de educación física tenían que tener como mínimo 5 años de experiencia en el ámbito educacional. La metodología de trabajo es de tipo mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que es tanto cuantitativa como cualitativa. Para los análisis cuantitativos se utilizó un software SPSS versión 22 y para la parte cualitativa se realizó una entrevista con un cuestionario personal con un análisis de discurso abierto. El estudio se enmarca en una investigación educativa, como habíamos dicho anteriormente. El alcance de esta investigación es exploratorio descriptivo, que busca descubrir y en lo descriptivo desarrollar una imagen o representación del fenómeno estudiado. Bueno, esta investigación se realizó con 163 estudiantes, dentro de los cuales 95 eran mujeres y 68 eran hombres, y que cursaban entre séptimo y octavo básico de enseñanza media. También se necesitaron 7 profesores de educación física, los cuales 3 eran mujeres y 4 eran hombres. El requisito para poder participar era el que tenían que tener como mínimo 5 años y máximo 12 años de experiencia laboral. Los instrumentos de recolección de información para los cuestionarios en la parte cualitativa fueron 4 cuestionarios, los cuales se dividían en 4 dimensiones, que la primera dimensión era el aprendizaje de todo el alumnado, el segundo era del clima que había dentro del aula, el tercero era el aprendizaje colaborativo, y el cuarto era la participación tanto de los estudiantes como de los profesores. Bueno, ahora le voy a dar el paso a mi compañero, que le vas a hablar un poco sobre los resultados. Bien. En cuanto a los resultados y la discusión, bueno, nosotros aquí en el póster agregamos solamente lo que era la parte de la discusión. Quizás nos faltó agregar un poco más de gráfico, pero toda esa parte la voy a explicar yo ahora, ¿ya? Bueno, con respecto a los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de valoración aplicado a los estudiantes, es importante mencionar que los resultados se complementan con la presentación de textualidades extraídas en entrevistas a docentes y que los resultados son agrupados por cada uno de los factores o dimensiones que componen este instrumento, ¿ya? Dentro de la dimensión 1, que sería aprendizaje de todo el estudiantado en clases de educación física, el 63% de los estudiantes considera que existe poca adaptación de actividades propuestas por el profesorado en la clase de educación física. Esta baja valoración se confirma con los resultados del ítem 4, donde el 81% de los estudiantes percibe que durante la clase de educación física se les exige a todos por igual. De tal forma, el 34% de los estudiantes percibe que durante la clase de educación física, que la clase de educación física es considerada escasa. El 34% de los estudiantes percibe que durante las clases de educación física sea considerada escasamente sus capacidades individuales. Bueno, la interpretación que nosotros le dimos a estos resultados nos dice que el profesor debe buscar adaptar las diferentes actividades a las habilidades y capacidades que tengan los alumnos. En el primer ejemplo citado, se habla de que
el profesor prefiere omitir ciertas actividades debido a que siente que los alumnos no pueden realizarlas. En el segundo caso, el docente adapta estos objetivos de aprendizaje, pero siempre enfatizando que cada alumno posee capacidades y habilidades distintas. En este último caso, se evidencia una adaptación de los objetivos de aprendizaje al contexto cercano de los estudiantes, lo que favorece el logro de estos aprendizajes. También reconocer y valorar las diferencias naturales existentes entre uno y otros estudiantes. Bien, dentro de la dimensión 2, que sería clima de aula en las clases de educación física, se destaca con un 41% de los estudiantados la situación de existencia de burlas dentro de la clase. Según lo relatado por el docente 2, dice que algunas actividades son difíciles de realizar, como por ejemplo algún deporte como el atletismo, ya que existen alumnos con mayor dominio, lo cual lleva a diferencias naturales. En cambio, el docente 7 nos habla sobre que un profesor debe buscar que el alumno disfrute aprendiendo y se sienta cómodo. En este último caso, el docente considera la asignatura como un medio para lograr un desarrollo integral de los estudiantes, por sobre la adquisición de determinadas técnicas deportivas, reconociendo las capacidades individuales de cada estudiante, lo que facilita la adaptación de los objetivos y las actividades en clase. Dentro de la dimensión 3, que sería aprendizaje colaborativo en la clase de educación física, el 75% de los estudiantes reconoce que frecuentemente los grupos de trabajo son diferenciados según sexo. Asimismo, el 81% percibe que durante la clase de educación física se producen interacciones de competitividad entre los compañeros, mientras que el 73% considera que las derrotas en los juegos generan enojo o disgusto entre los compañeros. Por ejemplo, el docente 3 nos habla que en sus clases realiza muchas actividades de competencia y que eso naturalmente lleva a separar al grupo, convirtiendo el aula en una clase homogénea. Por otra parte, el docente 5 nos habla sobre la importancia de los juegos lúdicos y su poder para lograr transmitir enseñanzas significativas. De esta forma, se busca un ambiente ideal en el cual todos los alumnos puedan desarrollarse de igual manera y no que los separe por su diferencia, ya sea de sexo o habilidades. El juego o las actividades lúdicas emergen como una estrategia que favorece la inclusión educativa en el aula de educación física, donde se destacan los procesos de colaboración entre estudiantes durante la clase. Por último, nos encontramos con la dimensión 4, que sería participación en la clase de educación física. Aquí, el 46% de los estudiantes atribuye una baja valoración a las prácticas de aula, donde el profesor selecciona estudiantes con más habilidades y las pocas oportunidades que se les brinda a los estudiantes para autoevaluar sus aprendizajes. A raíz de estos resultados, se evidencia un enfoque de evaluación tradicional, con poca participación de los estudiantes en la definición de los criterios de evaluación, los cuales son prescritos y comunes para todos y todas. Esto dificulta que los estudiantes se sientan parte de su propio proceso de aprendizaje. Y dentro de las prácticas que favorecen la participación en clase de educación física, se ofrece un enfoque que considera los intereses diversos de los estudiantes y que además promueve naturalmente prácticas de colaboración entre estudiantes y el coaprendizaje. Este enfoque se centra en el estudiante y muestra mayor flexibilidad por parte del docente para adaptar los intereses al currículum nacional. Ya. Disculpen, tuve que apagar mi cámara debido a un problema con mi internet que se me estaba quedando pegado. Bueno, respecto a las conclusiones y reflexiones, podemos decir que respecto a lo que se pudo recopilar con este estudio, la clase de educación física es presentada como un espacio favorable para el desarrollo de culturas inclusivas. En ella se destacan recursos personales favorables de los profesores de educación física en la formación de un ambiente de aula grato y en la promoción de la participación en clases. Las relaciones personales que generan los profesores de educación física con su alumnado tienen una alta actitud inclusiva,
Generalmente los profes de EFI tienen muy buena relación con sus estudiantes, donde se genera harta confianza y un ambiente súper grato en el aula. Además de los puntos favorables señalados, nos encontramos con algunos desafíos y algunos aspectos en los cuales aún estamos al debe con los estudiantes. Algunas de ellas son un mayor reconocimiento a las capacidades y limitaciones de los estudiantes, entender que todos tienen cualidades diferentes. También es importante considerar los gustos e intereses de los estudiantes en la planificación de las clases. Ante esto, es importante poder diversificar y flexibilizar las propuestas educativas en base a las capacidades y cualidades de los estudiantes. No se le puede exigir de igual manera a todos y todas. Debemos comprender que el proceso de aprendizaje debe ser lo más individualizado posible y trabajar en base a eso. Debemos también considerar al alumnado en decisiones respecto a su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta interés y motivaciones. Es importante que se sientan parte de su formación y no solamente como un robot que sigue instrucciones. Debemos también fomentar un ambiente inclusivo, promover el buen trato y erradicar las conductas denigrativas. A modo de reflexión grupal, nosotros como futuros profesores debemos fomentar el ambiente inclusivo en el aula, ya sea desde el clima, la instrucción hasta las actividades. Es importante crear un espacio de respeto y confianza donde los estudiantes puedan sentirse cómodos, desenvolverse de la mejor manera, poder sociabilizar, no sentirse juzgados, apuntados con el dedo, ni mucho menos denigrados o menospreciados. Nosotros los profesores somos los facilitadores del aprendizaje y los alumnos son la gente más importante en este proceso. Nosotros no somos quienes enseñan, sino que son los alumnos quienes están aprendiendo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta sus gustos, sus necesidades, sus intereses, qué cosas no les gustan también, para que ellos puedan sentirse partícipes de esto. Bueno, profesores, compañeros, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Cierra el formulario. Ahí va. Ya. Con respecto a lo que mencionó Camilo al final, ¿qué otra práctica pedagógica ustedes agregarían como para una clase de educación física sea inclusiva? Una más de las que ya aparecen en el artículo. Yo creo que es importante también la colaboración entre estudiantes. Por ejemplo, en un apartado se decía que, no sé, pues, habían chicos que realizaban skate y que ellos mismos proponían hacer como una mini clase de eso respecto a los intereses de los estudiantes. Entonces, a mí me parece súper importante que ellos también puedan sentirse parte de poder quizá enseñar un poco las cosas que saben y que quizá, no sé, uno como profe, yo puedo no saber skate, pero si a mi alumno le interesa y hay alguien que sabe hacerlo, se le puede dar la oportunidad para que él transfiera sus conocimientos también. ¿Y las que obstaculizan? Respecto a su experiencia. No, digo, porque se escucha como con eco. Yo no entendí muy bien la pregunta. Con respecto de las que obstaculizan, ¿agregarían alguna más? Con respecto a la experiencia que han tenido. ¿La Joaquín, ¿va a puedes decir tú? escribir ahí en el chat, porfa? Que... Que era de las que Con obstaculizan. respecto a las que obstaculizan, ¿agregarían alguna más? Respecto a su experiencia. Yo creo que, mira, en la presentación anterior lo mencionaron, que es la separación por género, por sexo. Creo que eso obstaculiza demasiado el proceso educativo, porque no se toma en cuenta, no sé, pues, en mi caso cuando iba al colegio era clásico ya, los hombres en una cancha jugando fútbol, las mujeres jugando voleibol.
Entonces creo que eso no es algo que obstaculiza el proceso de educación y que no deberíamos replicarlo nosotros. Pues deberíamos, no sé, si se hace fútbol, todos hacen fútbol, si se hace vóley, todos hacen vóley, si vamos a bailar, todos bailan. Entonces eso yo creo que podría ser parte de algo que obstaculiza el proceso de aprendizaje y que no deberíamos replicarlo nosotros como futuros profesores. ¿Qué dice en la introducción o qué pudieron indagar sobre lo que señala la ley de inclusión y cómo eso se relaciona, cómo eso se problematiza desde el artículo? Sí, lo que habla principalmente es de que, bueno, con esta ley, antes de esta ley, lo que pasaba con algunos centros educativos es que preferían lavarse las manos con ciertos alumnos con capacidades distintas. Simplemente decirle no, cerrarle las puertas y en cierta forma tenían que aislarse y todos los alumnos con capacidades diferentes tenían que compartir con otros alumnos con capacidades diferentes. Entonces, esto era una barrera de exclusión. Y a partir de la ley, de esta ley, se promulgó que todos los centros educativos que recibieran subvención del Estado tenían como obligación aceptar a todo público de estudiantes. Es decir, que los alumnos con capacidades diferentes estuvieran con alumnos, entre comillas, normales y así pudieran generar aprendizaje o estudiar todos de la misma forma. Perfecto. ¿A qué se refiere, si se puede profundizar en eso, cuando hablan de que la muestra es no probabilística? Que no tiene como un molde o... Silencio. No tiene como algo así antes de la investigación. La investigación la van construyendo y se va construyendo lo que el objetivo que ellos buscan a través de la misma investigación, con la información de datos. Al ser subjetiva no tiene algo concreto desde antes de la investigación. ¿Pero por qué se habla de que es subjetivo y ustedes señalan también que hay información que es cuantitativa? ¿Dónde está lo subjetivo ahí? Lo subjetivo está en la parte de las entrevistas, en la parte cualitativa que se hizo en la investigación, porque la parte cualitativa era un cuestionario con preguntas personales a cada uno de los alumnos y según eso iban sacando la información que obtuvieron como resultado. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Aplausos. ¿Dejo de compartir nomás, profe? ¿Cómo? ¿Dejo de compartir nomás, cierto? Sí, deje de compartir porque vamos a hacer comentarios generales para dar continuación a lo que vi, ¿ya? Vale. Y voy a partir por ustedes. Ya me voy a encargar de la parte de comentarios generales. Utilicen, chiquillos, el póster. Silencio, por favor. Después le hacemos like ahí. Cuando usamos el póster, que voy a partir por el último grupo, ojo con el tema de los resultados, cómo los utilizan. Ya, mucho texto y por tanto este estudio igual es rico porque entrega información tanto quanti como quali. ¿Ya? Y ahí hay que entender las formas de poder resumir. Fueron el grupo que más se demoraron y por tanto eso indica que había más relato que uso del póster. Y eso hay que empezar hay que avanzar en otros temas. ¿Ya? Hay que precisar algunas cositas vinculadas a la metodología de investigación. Si bien ustedes profundizaron y entregaron harto datos, y que me pareció interesante porque este mismo artículo lo hizo otro grupo anteriormente, en otro paralelo, y no entregaron tanta información como ustedes lo entregaron. Cuando se habla de muestras que son no probabilísticas, se habla de que fundamentalmente el grupo de estudios que se adelanta información no se somete a una prueba, ¿ya? De testeo de muestreo.
Y fundamentalmente se habla de que son muestras por conveniencia, o sea, yo tengo acceso a las muestras. Ese es mi criterio, ¿ya? Se llama adelante van a hablar más cositas. Cuando se habla de enfoque mixto, se habla fundamentalmente de aquellos enfoques que combinan el enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Y cuando se habla de fiabilidad, es también importante señalarlo y que lo tengan claro, la fiabilidad es una de las condiciones importantes para el levantamiento de un instrumento. El instrumento tiene que ser válido y fiable, ¿ya? Algunos hablan de confiabilidad, pero cuando sale el cuestionario se habla de fiabilidad. Eso, me parece, sí, chiquillos, que hay que avanzar un poquito en el manejo de la información, que sea más bien, que no dé cuenta o no se aprecie, más bien, de que hay una lectura profunda del artículo, sino que más bien hay un dominio del tema, ¿ya? Así que ahí hay que avanzar en eso. Y el uso de los resultados para que puedan reducir el texto. Grupo número 1. Grupo número 1, Camila, después le hacemos like ahí al Instagram, ¿ya? Grupo número 1, es importante, chiquillos, que a mí me pareció buena la presentación, bonito el póster, atractivo, pero yo creo que hay una constante para todos y todas, ¿ya? El tema del resultado es súper importante, porque el resultado da cuenta en qué medida se fue respondiendo al objetivo, ¿ya? Entonces, ahí hay que empezar a destacar lo relevante. No hace falta repetir todos los resultados, sino que, bueno, ¿qué es lo relevante? ¿En qué medida podemos relevar el artículo en función de cómo dimos respuesta al objetivo, ¿ya? Y otro tema que es importante, y aquí, estos chiquillos de aquí en adelante van a empezar a usar siempre, sobre todo el próximo año, ustedes van a tener metodología de investigación, ¿cierto? Van a tener trabajo investigativo y van a tener investigación educativa y pedagógica, o sea, 3 ramos de investigación entre el 7º y el 8º semestre. ¿Cuál es el tema? Es que utilicen la discusión como fuente o proyección de datos para relevar otras temáticas. La discusión, y para ambos grupos, es el contraste de los resultados. Por tanto, eso también, sáquenle partido a eso. Por eso ustedes les dan muchas cosas, muchas ventajas. La primera es, ¿en qué medida yo puedo buscar más información para seguir discutiendo? ¿En qué medida puedo apoyar mis datos con otras investigaciones que hayan investigado algo similar? Y ahí está la riqueza también, el discutir el dato. ¿Ya? No son ustedes, o los que levantan este artículo, los primeros que han investigado la temática. Por ende, surge más el ¿ya? Y me parece que si bien tiene mucho dominio de la situación y lo evidenciaron en las preguntas, las respuestas que ustedes pueden realizar, y esto, chiquillos, siempre, toda investigación parte de un buen problema, problematiza, empieza a problematizar y a identificar dónde está el problema y por qué surge la investigación. Cuando ustedes avancen, insisto, en los semestres que vienen, van a tener que problematizar. No basta con investigar por qué el cielo es azul, sino que dónde está el problema en el que el cielo se azul. ¿Ya? Y ahí hay que indagar. Y la problematización que se señala en la introducción se hace únicamente con revisión de la literatura. ¿Ya? Revisión de la literatura. ¿Ah? Yo me voy después de esta unidad que fue muy larga, con inicialmente paralelo, me voy satisfecho porque en definitiva me da la sensación de que ahora cuando empecemos ya con los aspectos que son prácticos, es en qué medida podemos aterrizar estas cosas. O sea, que me gustaría ver acá perspectiva de género, me gustaría ver acá lo que proponía el grupo de Vicente de lo que hizo la semana pasada, es decir, actividades que permitan también integrar una cultura en el desarrollo de una clase. ¿Ya? El tema de la inclusión, hablamos hoy en día de capacidades diferentes. Bueno, todos tenemos capacidades diferentes, por tanto todos somos diversos. Pero en definitiva ahora eso que no se ve en el discurso, en una declaración de principios. Declaración de principios tenemos mucho. ¿Sí o no? Ahora hay que empezar a visualizar eso, cómo lo vamos aterrizando y que se haga concreto en la sala. ¿Ya? Eso. Vamos, y en honor al tiempo, vamos a avanzar, ¿verdad? Las notas ya están actualizadas en el Excel. Entonces, ya tenemos el 50% de los productos de evaluación. Nos queda el otro 50% con evaluación y desafíos cooperativos. Tercera unidad de aprendizaje. No la hemos grabado todavía porque nos quedan 5 minutos, pero es para después del receso. Piensen en 2 conceptos: enseñar y aprender. Piensen en otro concepto: aprender a enseñar. Váyanse con esta pregunta. ¿Se aprende a enseñar? ¿Necesito aprender a enseñar? ¿O es algo natural a mi vocación docente? Váyanse con la tercera pregunta: ¿qué aprender? Y váyanse con la cuarta pregunta, que la están bien, ¿cierto? Váyanse
Vaya a hacer una cuarta pregunta que es, ¿qué influye y qué variables influyen en que mis estudiantes aprendan? ¿Qué influye en que mis estudiantes aprendan? Vaya a hacer esas cuatro preguntitas, las vamos a contestar y las vamos respondiendo en lo que queda cuando comencemos la tercera unidad. La tercera unidad guarda relación con estrategias de enseñanza, o también algunos la llaman estrategias didácticas. Ustedes ya empezamos desde aquí hasta la didáctica 3, empezamos a aplicar. ¿Ya? En técnicas, en procedimientos, en métodos, en definitiva, en el gran paraguas, estrategias de enseñanza. No son recetas. No les vamos a decir que para un grupo de 20 usted haga recorrido, porque esa es la estrategia que funciona para un grupo de 20 en segundo básico. No es mi propósito, ni me imagino que de Rosero tampoco, ni de Ivana tampoco, decirle, esa estrategia es la que mejor sirve. No es nuestro propósito decir, separe a damas y varones por el criterio de perspectiva de género. Hay que avanzar en la separación de grupos más allá de la perspectiva de género, más allá de que son damas o varones. Hay que avanzar en un trabajo de ingeniería que hoy día nos permita decir, oye, este criterio, en esta actividad de aprendizaje, voy a utilizar grupos homogéneos o grupos heterogéneos según rendimiento por esta situación de mi estudiante. Empiecen a hacer ese análisis. No es llegar a organizar estudiantes en 4, 5, 6 integrantes en un grupo. Voy a utilizar la enseñanza recíproca, porque esta es la estrategia. Y esa decisión no se la vamos a hacer nosotros. Nosotros hoy día les vamos a entregar a partir de esta semana un pool estrategia. Y usted verá cuándo y dónde y cómo las aplica. Pero no hay recetas. No hay recetas. Váyanse con esos cuatro, váyanse con la reflexión que estamos conversando ahora. Y váyanse con una tercera idea antes de que finalicemos la clase. La tercera idea es que desde la próxima semana vamos a empezar a hacer las clases teóricas en la práctica. Ya, por tanto, no conducido. Ya, zapatillita, porquerita, lo que hagan. Mascarilla. Ya. Véngase con esa idea. Ya. Váyanse con la idea también de que la próxima, en el proceso, vamos a trabajar con 10 aprendices. Váyanse con la idea de que vamos a hacer en la práctica. Hacer, echar a perder. Vamos a echar a perder. En el error, equivóquense mucho. Duden y duden mucho. Critiquen demasiado y más. Más de lo que pueden. Cada vez nos acercamos más a la fase que es más interactiva, chiquillos. Esta unidad es eso. Darle herramientas, características, recursos para tener muchos PPT, muchas guías como complemento para las clases prácticas. ¿Ya? Eso es súper interesante porque de ahí ustedes van a tener todo lo que quieran a la disponibilidad para tomar la mejor decisión. ¿Ya? Y que al final la decisión, evidentemente, no va a ser la misma que el de al lado, que el de adelante, que el de atrás. Esa es la idea. ¿Ya? Que ustedes no salgan de acá diciendo que para un cuarto básico es mejor recorrido porque, o estaciones o por circuito por tiempo fijo porque así los tengo más ordenados. No. Y el análisis también vayan relacionándolo con esto. La mayoría de los papers, incluso me atrevo a decir que todos, daban muchos indicadores de cuándo una clase podía ser de mejor o menor calidad. Todos los papers daban algún recurso, algún material para que ustedes dijeran, ah, ya, lo agarro y lo uso en mis prácticas. Eso también vayan incluyendo, ya, no separen tampoco las unidades. ¿Es complejo? Sí, es complejo, pero vayamos a andar en el camino. Entonces, cuando hagamos, no sé, recorrido, profe, pero ¿qué pasa en esta situación si un estudiante aprende de esta manera porque tiene estas características? Esa es la idea de la pregunta, ya, que no se memoricen las estrategias porque sí, sino que las comprendan. Profesora, y además, yo sé que a usted no le gusta el término, yo sé que a usted no le gusta lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir igual, porque me gusta mucho y después voy a buscar un término que no representa la otra. Pero esta es la instancia para que peleen, discutan, agárrense a combo. Pero como pasó en la clase. Como pasó en la clase, lo que pasó con el grupo acá. Discutamos, chiquillos. Peleen, no como neto, que si no salimos perdiendo. Pero en definitiva, él no quiere permitir. Discutamos, y si a un compañero le tocó una estrategia, o sea, ojalá, mi sueño es que alguno de ustedes diga así, está bien esa estrategia, está bien la actividad, pero yo hubiese hecho por esto, procedimiento, esta otra. Y láncense, chiquillos. Vayan al campo, con lo que piensen, no se queden callados. Vayan, discuten y peleen. Critiquen. Está bien, no tienen experiencia, pero esta es la experiencia. Y después la tienen que aplicar. Ahí es que ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? No ahora.
O sea, ahora sí, pero vamos a entender. Ahora se inicia. Ahora sí. Vamos a repartir 7 guías de aprendizaje. En definitiva, hay 5 temáticas, que son estrategias didácticas. Las estrategias didácticas están compuestas, estos contenidos, las estrategias didácticas están compuestas por técnicas, por procedimientos y por métodos. Algunos les llaman estrategias didácticas, pero en la literatura las definen como estrategias de enseñanza. Sin embargo, no puede haber enseñanza si no hay aprendizaje. Por lo tanto, también vamos a incorporar una partita de aprendizaje. Lo que les vamos a llegar ahora es un material que hemos definido o que hemos ocupado en estrategias que van desde la lógica de la constitución de pequeños grupos. Con sus diseños de clase, ya lo que hicieron para tener un esto vamos a seguir. Lo que hacemos ahora es seguir mejorando. Sí. ¿Ya? Pero vamos a empujar eso como dice la cosa. Van a seleccionar o van a tener en mente sus diseños de clase, van a seleccionar uno. Ese un diseño de clase, puede ser la clase 1, 2, 3 o 4, van a seleccionar algunas o todas las actividades de aprendizaje. Y esa actividad de aprendizaje que ustedes seleccionen la van a desarrollar. ¿Y cómo la van a estructurar? ¿Y cómo la van a enriquecer? La van a llevar a cabo a partir de la estrategia didáctica que ustedes les vamos a asignar desde la hora. ¿Ya? Van a ir sacando, pueden ser los mismos grupos, pero son los mismos grupos de diseño. El día martes nos vamos a encontrar en cancha, el martes 9. Y nosotros vamos a partir de la estrategia, la clasificación y con la enseñanza masiva. Y respondiendo las 2 preguntas que Génesis anotó, y que me las vamos a dar, que nos vamos a dar todos, que me incluyen. De todas maneras, le vamos a incorporar, le vamos a entregar la descripción de la actividad para ojalá tengan aquí que diseñar y en vez de no toquen el material la próxima semana para que realmente si alguien no lo voy a no hay WhatsApp, no hay email, bueno, hay WhatsApp y email para algunas aplicaciones que tienen que estar pendientes, pero para venir no hay. ¿Ya? Vamos, uno grupo que saque una guía pasada. La estrategia A los del aula, los que están en sus casas, les vamos a enviar la guía que quede pendiente, porque la estamos entregando al azar. O su representante. ¿Qué guía? ¿Qué guía? Profesor, profesoras, nos vemos, así que acabo de vernos.